En esta tercer parte de mi conversación con Ana Tropea, descubrí un aspecto muy llamativo de su personalidad. Ella es científica y al mismo tiempo es astróloga. Le pregunté, obviamente, cómo es que conviven esas dos personalidades dentro de ella misma, y lo que me contestó fue espectacular. Tanto es así que fue necesario crear un episodio específico para compartírselos. Pasen y escuchen. Pampacom. La mejor conexión es con vos. Y sigo sin entender bien cómo es la clave de la evolución, así que espectacular para hablar con vos. Bueno, vamos a ver qué desculamos o qué nuevas preguntas se abren, pero dale, vamos. Sí, sí. Ojalá. Sí, Bueno, sí. vamos a la Bueno, parte vos sos formal. astróloga, vos estudiaste o te dedicaste a la astronomía. Yo Ujú. soy astróloga también. Ah, vos sabés que te vi que hacías astrología y te voy a preguntar sobre eso. Te Eh, maté. no, bárbaro, porque, bueno, de hecho, me gustaría invitarte a que vengas a dar una charla. Estaría bueno. Yo doy el curso de astronomía hace 4 años acá. Mirá, Sí, es astronomía, astronomía. Es sí, bien sí, la pura y parte dura. natural. De hecho, eso me llevó a mí a estudiar un montonazo más de Y sí, de claro. lo, digamos, de lo que yo ya sabía. Que yo hice varios cursos, varios en Rosario, después tuve yo un tiempo en el exterior, entonces Ujú. eh, estuve estudiando más en el exterior y acá cuando me largué del curso, yo en realidad me largué primero como alumno, Claro. ¿entendés? No es que yo tenga una preparación, pero bueno, me permite dar clases. Eh, y por ahí surgen preguntas de astrología. Y bueno, justo vos tenés El complemento. Bueno, tenés un perfil que es, si se quiere, fuera de lo común, porque sos científica y astróloga al mismo tiempo. Así que, claro, de hecho, lo curioso es que en la formación acá, viste que en nuestra facultad, en Exactas de la UBA, tenemos los profesorados también. Y los profesorados tienen como una materia obligatoria historia de las ciencias, ¿no? Y en historia de las ciencias, bueno, parte es historia de la matemática, de la física, y hay un gran bloque de historia de la astronomía. ajá, ¿No? Como integrado a la historia de la física. Así que ahí dábamos una clase especial de historia de la astronomía y de la astrología cuando eran un saber mancomunado, vamos a decir así. Entonces esa clase la daba yo y era muy interesante porque los pibes se enganchaban muchísimo porque de alguna forma podían comprender cómo a lo largo del tiempo aquello que había nacido como una mirada común del mundo, que para nada presentaba conflicto o fricción, luego se separó, siguió caminos divergentes y que el conflicto en realidad es una realidad o una cuestión actual de los seres humanos en relación a esos dos saberes, ¿no? Y realmente es muy paradójico porque hoy en día los estudiantes de ciencias, al estar invadidos por un saber astrológico que circula y fluye mucho en redes, vuelven a estar frente a no saber qué hacer frente a ese saber que por un lado los fascina, los atrae mucho, y por otro lado responden a la lealtad del saber científico que dice que hay que rechazarlo. Bueno, nada, estamos como en un momento en donde el estudiantado trae algo que es muy sintomático con respecto a algo que vamos a hablar hoy, que es la división de saberes, ¿no? Eh, muy interesante lo que me estás contando. No sabía que además daba la clase vos de historias de la ciencia en sí, la esa, UBA. esa, esa clase sí, sí. Y de astronomía puntualmente. Y dábamos eso, en el bloque de historia de la astronomía dábamos esta clase de historia de la astrología, astronomía, como el título de la clase era algo así como historia del vínculo del humano con el cielo, ¿no? Eh, Claro. Justo, bueno, la historia de la astronomía tiene un punto clave. Entre una de los libros que leí es la biografía de Johannes Kepler. bueno, claro, Debes conocer bien que justo, bueno, claro, él era astrólogo, digamos, claro. no astrónomo, y de alguna manera se fue convirtiendo en astrónomo a fuerza de la matemática. Pero bueno, me imagino que de eso más debes conocer vos. Pero a mí Mm, además me llama mucho la atención el hecho de que a la madre de Kepler la llevaron presa, no sé si la mm. mataron o no,
por acusación de brujería. Claro, Eh, y es interesantísimo pensar cómo en esos años, digamos, se mezclaba mucho más lo que es ciencia y lo que no es ciencia, claro, eh, que ahora que está como mucho más compartimentalizado, digamos. sí. Sí, y esto que decía Kepler, ¿no? Que el dolor de Kepler, al ser un incomprendido por la corriente científico-técnica, ¿no? Ya que se iba eh, autocircunscribiendo durante el Renacimiento, que no comprendían que él escuchaba la música de las esferas, digamos. Él realmente tenía una percepción em, de, del vagabundeo, ¿no? De los planetas en el sistema solar, y en particular la órbita de Marte, que fue algo que lo obsesionó, lo desveló, y, y que no había sino un fundamento trascendente que él solo comprendía a través de la astrología, que lo llevaba a buscar un fundamento matemático, ¿no? Que complemente esa explicación o ese funcionamiento. Es apasionante, la verdad, ¿no? Creo que Yo no lo leí de primera mano, pero me dijeron que es como que en todo su escrito él le mete realmente mucha pasión a lo que va contando, y que cuando cuenta el movimiento de Marte lo hace como si fuera realmente una guerra contra Marte, y así. Bueno, totalmente, hay interesantísimo. algo de lo vivencial, de la energía que luego con sus cualidades, nada, acapara la narrativa y es algo increíble. Si vos querés saber qué es Marte para un astrólogo, lee a Kepler. Y vos que sos astróloga, ¿qué quiere decir ser astróloga? ¿Cómo es? Bueno, ser astrólogo es casi como, no, es lo mismo que ser científico, ¿no? No, no es equivalente a ser científico, es equivalente a ser investigador. Es Ujú. una actitud, es un modo de habitar el mundo como ser humano, ¿sí? En relación a la curiosidad, a cómo, a cómo preguntas el mundo, a cómo te manejas con la información, a cómo te vinculás con lo que existe, con la realidad, con los otros. Ok, Eh, entonces, entiendo es más, perfectamente. No obstante, igual te consulto, digamos, ser astrólogo es porque, digamos, en el día a día, más allá de tu labor formalmente sí. científica, ¿no? En el día a día, ¿cómo es? ¿Vos salís y observás el cielo o usás algún programita de computación como el Stellarium, algún otro que te diga dónde están los planetas y en función de eso extrapolás el destino tuyo y el de alguien más? Contame por ahí cómo. Bueno, digamos, ambas actitudes, ambos modos de estar en el mundo, tanto el de investigador como el de astrólogo, que fundamentalmente es el mismo. Si sos investigador, podés ser o científico o astrólogo, se profesionalizan, ¿sí? Entonces, Ujú. nada, sos investigador de CONICET, que es la versión profesional del investigador científico, o sos astrólogo y podés dar consultas, digamos. Entonces, allí en ese contexto profesional, lo que haces, sí, miras el cielo y de alguna manera estimulás día a día cierta cuestión perceptiva de ciclos a través de luminarias visibles, como son Marte, Venus, la Luna, por supuesto, Saturno, Júpiter, cuando son visibles, y de alguna manera eso constela cierta atmósfera energética, emocional, perceptible, que te está hablando de ciclos, ¿sí? Es Ujú. un tiempo cíclico. Después eso se simboliza a través de programitas con ciertas representaciones circulares, ¿sí? Ujú. Que no tienen la pretensión de ser un reflejo de lo que está en el cielo en términos reales, ¿sí? Es una representación simbólica justamente. Eh, y de ahí, bueno, deriva en una consulta que en particular yo no voy por la astrología predictiva, o sea que no construyo futuro. Simplemente, justamente con el consultante construimos este vínculo entre los ciclos y una percepción fragmentaria que no detecta ciclos, pero que de alguna manera su vida ya trazó esos patrones. Y el consultante simplemente en la consulta la idea es
che, despertá tus ciclos, despertá que tu vida es ciclo, es ciclos, son capas de ciclos. Y el consultante de repente cuando empieza a hilar su vida en clave cíclica, detallada por supuesto, empieza a hacer unos insights que vos decís, yo quedo, por supuesto, maravillada, pero el mismo consultante queda impactado, ¿viste? Dices, wow. Es decir, hay una posibilidad de despertar ante la propia vida y significarla, que en mi propia experiencia abre mucho en términos de potencia del ser. Digamos, el ser humano se encuentra frente a su potencia eh, real. Eh, es algo, un fenómeno muy maravilloso y en las aulas lo voy mechando con clases y demás y hay algo que se genera que es muy hermoso, muy potente y va marcando un ritmo muy bien recibido por los estudiantes y que evidentemente hay algo de la época que necesita ese movimiento, ¿no? También es algo que lo vamos a charlar hoy a través de la evolución humana. Me gusta hablar con vos porque justo sos, digamos, científica de formación y además astróloga. Y esta es una pregunta que no se le haría a cualquier astrólogo que además no tenga una formación científica. Y es, bueno, vos, si escuchaste el podcast, habrás notado que nosotros hablamos mucho de ciencia y de cómo se hace ciencia en general. Y a la astrología, tanto en este podcast como en el saber, o mejor dicho, como en el Voz Populi de cualquier científico promedio, que vos sos claramente una excepción, la astrología está tomada bajo mala reputación, Sí. justamente porque no cumple con uno de los principios fundamentales del quehacer científico, que no sé, quiero que vos me lo digas, que es el fasacionismo Ujú. de Karl Popper. Dicho de otra manera, cuando vos haces ciencia, como la que solía hacer yo cuando hacía el doctorado o cualquier otro, uno pone un experimento y ese experimento es falsable, que le quiere decir, bueno, que yo puedo demostrar que aquello que estoy dando por cierto es en realidad falso, entonces se construye, ¿no? Sí. Yo creía, y ahora no sé, decime vos si es que no es así, o mejor dicho, todo el mundo dice que la astrología no es falsable porque cuando yo voy y te hago una consulta a vos y vos me comentás, bueno, primero que me imagino que desde el círculo científico, por ahí son mucho menos los que te hacen consulta desde el punto de vista astrológico, pero bueno, uno viene diciendo, bueno, lo que vos me acabas de decir respecto de los ciclos de Marte no es falsable, porque yo no tengo manera de probar de que lo que vos me estás diciendo es posta o no. No hay ningún experimento que yo pueda hacer para decir, no, Ana se la mandó, me dijo cualquier cosa y me dijo lo mismo que le podría haber dicho a mi hermano, a mi primo, a mi amigo o a un desconocido, ¿no? Ujú. Eh, ¿Vos qué Total. respondés a eso? Sabiendo que vos, al haberlo estudiado desde el otro lado de la vereda, Sí, eh, ya lo conocés que es así y aún así le da para adelante. Bueno, quiero conocer tu opinión. claro. Sí, como muy paradójico. Bueno, en primer lugar, yo me especializo en trabajar en consulta astrológica con comunidad científica. Es decir, todos y todas, prácticamente el 99% de mis consultantes son científicos y científicas. Ajá. Eso por un lado, con lo cual es interesante de ver qué pasa ahí, ¿no? Eh, eh, Todo en privado y en intimidad, pero quienes me escriben para hacer consulta son estas personas. Ok. Eh, por otra parte, eh, cabe aclarar que la astrología no es una ciencia. Ah, por lo menos vos no la vendés como ciencia ni como pseudociencia, no sé, decime vos. Ni siquiera pseudociencia, no tiene nada que ver. Ni siquiera es un competidor, vamos a decir, de la psicología. Nada que ver. La ciencia, en su versión, digamos, virtuosa, que no es por supuesto la que circula en redes en su gran mayoría, es metafísica. Ok. Con lo cual, no, para mí no representa absolutamente ningún problema porque sobre ese saber en particular
no tiene ninguna clase de sentido imponerle criterios de validación científica. Entonces, el falsacionismo popperiano, digamos, que de alguna manera legitima el conocimiento científico, inclusive podemos hablar de la reproducibilidad, de la objetividad y todo el ideal positivista de las ciencias, es algo que ni me gasto en pensarlo en el saber científico, porque desde el vamos no tiene nada que ver y, y el saber científico da cuenta de algo que se ha perdido en la modernidad, que es la dimensión simbólica de lo humano. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, ¿sí? En realidad lo que está diciendo es que en el mundo moderno, ¿no? Eh, con el predominio y el protagonismo absoluto de la razón, lo que hemos totalmente sí, hemos intentado los seres humanos ahogar es nuestra necesaria dimensión trascendente y su proyección en sistemas de creencias simbólicos de algún tipo. ¿Mm? Ok. Entonces, me parece que la astrología cobra fuerza en una época en donde las religiones, ¿sí?, han claramente perdido su hegemonía y que, sin embargo, hay una dimensión humana trascendente que pulsa en términos de, de- de cobijo de preguntas existenciales, y que viene a, de alguna manera, permitirte conducir esas reflexiones, ese estar humano en el mundo, ¿sí? Que por otra parte no es un conjunto de preguntas, inquietudes, vacíos, ¿sí?, que las ciencias sean capaces, ¿sí?, de responder. El ámbito de las preguntas existenciales o trascendentales humanas no son preguntas científicas. Y eso también tenemos que poder metabolizarlo, ¿no? Y bueno, y somos esto que somos seres hipercomplejos, ¿no? Claro. Multicapa, multidimensionales, bueno, y tenemos que apuntar quizás a admitir que el horizonte de sentido es que queremos vivir mejor. Entiendo. No obstante, bueno, en primer lugar me sorprende muchísimo entender que los consultantes tuyos son en su mayoría científicos, porque, bueno, de alguna manera yo charlo con vos e intento, sinceramente intento hacer esfuerzo por comprender, poner esa palabra. Porque antes de hablar con vos, yo decía, ni loco tomo nunca ninguna consulta con ningún astrólogo, Obvio. porque diga lo que me diga, yo ya sé que va a ser zaraza. Yo Total. tengo ese precepto, sinceramente, pero además me imagino, y estaba seguro, pero ahora vos me haces tambalear un poco, que todos los demás científicos, aquellos que hemos hecho alguna vez algo de ciencia y que hemos reflexionado sobre eso, por ejemplo, creo yo que todos y cada uno de los que pasaron por este podcast habrán opinado lo mismo que yo. Pero vos me decís, Obvio. bueno, hay un montón de científicos primero que toman consultas, y no solo eso, que tomar consultas no es tan grave, porque yo también me haría sin ningún problema tirar las cartas del tarot, pero lo que no haría nunca es creer, yo, sinceramente. O Ujú. sea, si yo voy a una consulta con vos y entiendo eh, que hay algunas cosas que no comprendemos, etcétera, con vos o con cualquiera, y me dicen, no, Marte está retrógrado y entonces como consecuencia de eso vos te sentís mal o no sé. Yo lo que digo es, no hay ningún tipo de conexión de dónde están los planetas ni para dónde están yendo, que Claro. ya están perfectamente descritos, etcétera, con lo que me está pasando a mí. No hay ninguna No. conexión, entonces no tiene ningún sentido consultarlo con ningún astrólogo. Mm. Me imagino que no debo ser el primer científico que te hace esta consulta. Claro, pero ahí, Bernardo, discúlpame, nuevamente volvemos a que estás pensando la astrología como una ciencia. ¿Por qué? Porque
Fíjate que en el mundo científico lo que opera es una causalidad natural. Nosotros tenemos una fe ciega que en el mundo opera la causalidad natural, ¿sí? Hay causas físicas, leyes naturales que ocasionan, ¿sí?, el movimiento de las cosas, ¿no?, que producen la evolución de las especies. Ahora, dijimos que si realmente aceptamos con el corazón, la mente y con todo el ser de que la astrología no es ciencia, entonces la astrología no opera bajo causalidad natural. Entonces, quien te diga que vos te sentís mal porque Marte está retrógrado, y la pifió horrible. Claro. Digamos, no hay causalidad natural. Saturno no te tiró un rayo a vos desde allá arriba e hizo que te paralices vos en un concurso docente y no pudiste dar la proposición. No opera de esa manera, ¿sí? Hay que comprender que sistemas de saberes diferentes, bueno, son ontologías, son realidades diferentes que tienen, bueno, lógicas diferentes y en particular la astrología no opera bajo causalidades naturales. Hay otro sistema, ¿sí?, que es, por supuesto, del orden de lo esotérico, de lo metafísico, y que no se explica racionalmente, ¿sí? Tampoco es el milagro Excelente. científico, perdón, religioso, no es el milagro cristiano, no es el Claro. milagro de la resucitación o de la reencarnación. Sí, sí, y ahora que lo pienso, si bien no hay muchos, o yo creía que no había muchos científicos que creyeran en la astrología, sí hay muchos, extremadamente muchos, científicos que son súper católicos y que creen que Jesucristo resucitó efectivamente y que, o sea, y fue capaz de multiplicar los peces y los panes. O sea que, Exacto. sí, si un científico cree en eso, de ahí a la astrología en realidad es un pasito. Lo que Y pasa es que está sabes, mucho, a lo mejor tal vez, más arraigada. Quiero nomás poner el ejemplo de uno de los científicos más famosos y con mejor reputación que tiene Argentina, que es Juan Maldacena, que es extremadamente católico y cristiano, y que uno no puede creer, como puede el que desentraña las leyes físicas del universo, y piense que algo así puede ser posible. pero está más validado socialmente, culturalmente, Claro. está mejor visto. La astrología todavía está muy pegada a la idea de la brujería, ¿no?, de lo esotérico, de lo oculto. Y vos fíjate que Pitágoras, ¿sí?, fue el impulsor y de hecho fue quien denominó, ¿sí?, a las ciencias duras, ciencias exotéricas, ¿sí?, y a las ciencias interiores, ¿sí?, las denominó esotéricas. Y fue Pitágoras quien en su escuela, digamos, de saber, decía que el saber total, ¿sí?, era la complementación de los saberes exotéricos, matemáticos, naturales, con los esotéricos, que eran los saberes interiores. Por eso, en la puerta del templo de Delfos, dice, eh, conócete a ti mismo, y en el interior dice, y conocerás a Dios. Hay algo del saber interior que revela, esto también lo proponía Platón, ¿sí?, en ese movimiento que era la gnosis, ¿sí?, en donde a través del movimiento del alma, ¿sí?, y la fusión del alma con el alma del universo, en ese proceso meditativo que podría ser una buena traducción en términos actuales, bueno, se produce un saber, un conocimiento. ¿Sí? Es el conocimiento del chamán, ¿sí?, cuando se fusiona con el alma de la manada, ¿sí?, y le consulta si puede ser eh, casada, ¿sí?, y si se Ujú. pueden tomar ciertas almas de esa manada para para funcionar como alimento de la tribu. Entonces, bueno, digo, como que todo esto deviene, si se quiere, en mi caso en particular, es un producto de la investigación científica de la evolución humana.
Wow, wow. paradójicamente, ¿sí? Justo te iba a consultar una de las grandes consultas que yo tenía es cómo hace para convivir en una única persona dos concepciones del mundo tan diferentes, digamos, porque yo lo contrasto conmigo mismo. Como yo tengo formación científica, pienso todo del lado de la ciencia y de verdad tengo como ese prejuicio de que aquello que no es ciencia no, Ujú. no vale tanto, por lo menos. Y también entiendo que la palabra ciencia, como dio muchísimos frutos y sigue dando, casi cualquier disciplina se quiere disfrazar de ciencia, entonces en todos los titulares aparece la ciencia de los datos, la ciencia del comportamiento, la ciencia del... y todo es ciencia, entonces uno empieza algo que sería bueno que no se haga, empezar a descreer de la misma ciencia. Así, Claro. bueno, si todo es ciencia y la ciencia le erra tantas veces, bueno, pero a mí lo que no me quedaba muy claro es cómo puede, que esto, me lo empezaste a decir recién, cómo puede convivir en una única persona un pensamiento científico, estructurado, de causa y efecto, y que la misma persona diga, no, nada, está todo este otro mundo acá, a mí todo ese otro mundo me falta, directamente es como que no lo tengo. ¿Qué edad tenés, Bernardo? Tengo 39 años. Bien. Bueno, va a llegar. Porque, Es como el vino, que tampoco me gusta. Me dice, me va a llegar y sigue sin gustar. no, no. Eh, a ver, ¿qué pasa, digamos? En mí no hay conflicto. En el plano, digamos, perceptivo, personal, propio, individual, no hay conflicto, porque para mí hay, de hecho, había conflicto cuando yo me encontraba simplemente mirando la vida, lo humano, que es lo que a mí me apasiona, desde la perspectiva científica únicamente. Porque cuando uno se aboca al estudio de lo humano, yo en particular desde la biología evolutiva, inexorablemente te vas dando cuenta que hay muchas preguntas que no pueden ser explicadas y que crecientemente, a pesar de que se van sofisticando las tecnologías para obtener datos, por ejemplo, se van secuenciando ya no partes del genoma, sino genomas completos, ya no genomas de especies actuales, sino genomas de especies fósiles, y que se empiezan a poder comparar esos genomas y se empiezan a poder reconstruir las historias, ¿no? de intercambio de genes entre especies que vivieron hace 100.000 años y demás, mundos casi de ficción, ¿sí? Aún así siguen sobreviviendo las mismas preguntas. Entonces, cuando uno pasaron 10 años, 15 años, ¿viste? 20 años, y vos seguís viendo que a pesar de esos saltos increíbles desde lo tecnológico en las ciencias, las preguntas de alguna manera siguen siendo las mismas, vos decís, bueno, acá algo pasa, en el sentido de que evidentemente las ciencias no son capaces de explicar todo. Y empieza a despertarse en uno, ¿sí? Esa inquietud, y uno empieza a buscar en otros lugares. Te decís, no, la clave la tienen las ciencias sociales. Entonces te vas a Puan, ¿viste? Entonces empezás a cursar unas materias en Puan. Y digo, decís, bueno, pero estos tampoco la tienen atada, digamos, ¿no? Como, entonces, digo yo, bueno, en su momento en mi recorrido dije, bueno, me voy a Francia, digamos, me voy a buscar un máster en paleoantropología, porque quizás el problema lo tienen los biólogos y las biólogas evolutivas, que están viendo desde un paradigma demasiado general un problema que es quizás mucho más puntual y entonces, bueno, me voy a Francia a investigar allá y demás, que había fósiles además, entonces presuponiendo que quizás con los fósiles en mano, la mirada podía ser más aguda, más profunda, más completa. Y tampoco, digamos, las preguntas de esos seres eran los mismos. Entonces, el surgimiento o el despertar a esa dimensión, digamos, que evidentemente está por fuera al esoterismo pitagórico, va siendo evidente cuando vos en el ámbito científico te vas dando cuenta
que te falta una pata, es decir, que para ver un fenómeno complejo como lo humano, la mirada científica no alcanza. Es decir, que evidentemente es un espejo que te está diciendo que ese fenómeno complejo que vos estás observando no es únicamente un fenómeno racional. Es decir, Entiendo. que los seres humanos no somos solo un cerebro que piensa. Igual, vos lo nombraste, yo no te quería interrumpir porque la idea está muy buena. Quiero decirte esto porque estoy medio encasillado en esto. Y espero que, bueno, lo habrás notado, ¿no? Espero que no te incomode. Pero una de Para las cosas que nada. yo digo, bueno, a lo largo de toda la historia, miles de veces no se pudieron explicar cosas. Y de hecho, esa es como un poco la gran falla, de decir, bueno, como no lo puedo explicar, entonces pongo un Dios que tuvo que crear el universo. Y como no lo Mm, puedo explicar, empiezo a inventar, hablo en términos históricos. sí, sí. Si la ciencia no me alcanza, entonces tengo que ir por otros lados. Mm, Y creo yo que a lo largo de la historia después se demostró que en realidad no se pudo explicar determinados fenómenos porque no estaba la tecnología suficiente, ujú, porque no se había descubierto lo suficiente, pero que después la respuesta la atajó en las veces que pudo la ciencia, igual, ujú. ¿no? Porque extrapolando un poco lo que vos decís a casi cualquier ámbito, dentro de cualquier investigación, bueno, yo llego hasta acá y todo aquello que no puedo explicar, y bueno, me busco algún otro tipo de plano para ver si lo puedo explicar por ese lado. Y en general los científicos la actitud es, bueno, no lo puedo explicar, está la pregunta abierta, voy a ver cuán sistemático puedo hacer para contestarla y seguir por Sí. ese camino a pesar de no encontrarla, ¿no? Ujú. Bueno, pero fíjate que, porque de alguna manera estamos desde distintos lugares, eh, estamos atraídos por exactamente los mismos fenómenos. Entonces, el tema para mí no es excluir. Claro. Yo, si me voy hacia la búsqueda de saberes que complementen, justamente no es para decir, bueno, ahora me hice astróloga y demonizo las ciencias porque no dan cuenta y porque son reduccionistas y porque fragmentan y porque no se trata de ese nivel de polarización y en el fondo ignorancia, ¿sí? Bajo mi óptica. Para Ujú. mí el tema es que, que el recorrido de uno sea nutricio, en el sentido de que fomente siempre una integración de saberes, ¿sí? Para la comprensión más acabada de eso que a todos nos convoca, ¿sí? Que es un fenómeno complejo. Entonces, yo soy mejor científica desde que soy astróloga. Espectacular lo que estás diciendo. Está muy bueno, realmente. ¿Se ve? Sí, sí, Porque sí. soy menos ignorante Ujú. acerca de la complejidad de la vida y por lo tanto soy más humilde con respecto al verdadero lugar que ocupa tanto el saber científico como el saber astrológico, como cualquier saber humano. Ujú. Y seguro, digamos, mi trayectoria y mis inquietudes, compartidas colectivamente con la comunidad que las comparto, me van a llevar a integrar nuevas cosas, pero seguro me sitúan en un lugar más humilde Ujú. y no de la detención, ¿sí? De un saber dogmático, que ejerce, que me permite un ejercicio de un poder por creerme soberbiamente que soy poseedora de alguna clase de verdad. Claro. ¿Se ve? Sí, 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 Y sí, eso sí. a mí me permite vincularme desde un lugar mucho más humano, amoroso, con mis estudiantes, con mis pares. ¿Qué te dicen en general? ¿Tienen la actitud que tengo yo o en general son más receptivos? En general, es muy loco, pero algunos se ponen a discutir conmigo, pero lo que no logran es enojarse conmigo. Es muy loco, pero en la facultad nadie se puede enojar conmigo, Claro. porque realmente eh, vos te das cuenta que no tengo una actitud confrontativa, porque lo que te estoy diciendo no solo es perfectamente racional Ujú. y bien argumentado, ¿sí? Sino que es integrativo y expansivo. Entonces, Totalmente.
Justo estaba pensando en eso, digamos, que tenés tan buena capacidad de argumentación que creo que me podés convencer de casi cualquier cosa, digamos. Claro, pero ni siquiera me parece que más allá de convencimiento, yo creo que tengo buena capacidad de diálogo y puedo Ujú. dialogar gracias a la astrología, te lo puedo asegurar. Antes, cuando era científica pura y dura, te juro que conmigo no se podía dialogar. Mis primeras cursadas como docente tenía un nivel de soberbia, Bernardo, que yo me veo para atrás y realmente me avergüenzo de mi calidad humana. Porque era realmente impartir un conocimiento en clase con un nivel de bajar certezas. Claro, No había posibilidad de dialogar con un estudiante que estaba en una posición de curiosidad, de dudas, de no saber, de que hay cosas que no le cierran genuinamente y que está ahí, ¿viste? Como claro. Te es quería consultar, interesante. justo, bueno, porque una de las preguntas que se me viene es cómo surgió ese despertar, que luce como si fuera de un día para el otro, pero imagino que no habrá sido así, habrá sido algo más bien paulatino. Pero antes quiero una pregunta que me interesa genuinamente, y es que vos me nombrabas que te habías ido a Francia para buscar algunas respuestas a cosas que vos no podías explicar. ¿Me puedes dar un ejemplo concreto de, no sé si es un fósil o lo que sea, que vos digas, bueno, en términos relativamente científicos, esto era lo que yo no podía resolver y por eso tuve que buscar otro punto de vista? Bueno, yo lo que buscaba era concretamente cuál era el rasgo distintivo humano. Ok. Eh, entonces, esa pregunta que en la Facu, en Exactas se respondía de una manera, en Puan me la respondían de otra. ¿Y Yo, cuáles son? Más, o sea, ya que está, decímela porque bueno, gustaría poderla entender tal vez en un minuto, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo sí. que se responde en exactas? Bueno, por ejemplo, en Exactas lo que se prioriza es la cuestión biológica cerebral, digamos, toda la cuestión sistema nervioso, ¿no? La capacidad del sistema nervioso, en particular la capacidad del cerebro, ¿no? La potencia del cerebro, la capacidad de conexiones, la cognición humana. Ujú. Eh, en antropología biológica, en Puan, insistían mucho con la capacidad social, ¿no? El desarrollo de sociedades y toda la dimensión social humana y cultural, eventualmente. Y decían, bueno, combatían ferozmente en Puan el tema de los determinismos biológicos. Ok. Pero había como una cosa, viste, una pelea ahí medio marciana, una lucha poderosa, sin demasiada argumentación, o la argumentación que daban a mí no me terminaba de cerrar, viste, en términos de la robustez del argumento. Entonces parecía como que había que terminar decidiendo. Entonces, ¿es naturaleza, es genes o es cultura? Lo clave de lo humano. Entonces, yo realmente me sentía como estudiante que para estudiar lo humano tenía que decidir en qué orilla del río me iba a situar. Era como, la idea era esto o esto, una Claro, imagino, Ana, polarización. igual, perdón que te interrumpa, que no debe haber sido la única que se hizo esa pregunta. Digamos, ha sido vos y un montón de estudiantes más diciendo, che, no puede ser que esta discusión. Sin duda, pero el tema era que muy pocos estudiantes compartíamos en esa época esta curiosidad, esta pasión por la evolución humana. Ya muchos se iban por la biotecnología, biología molecular, que estaba muy en boga. Entonces, había muy poca gente interesada en evolución humana. Bien, entonces, porque además no hay escuela de evolución humana en el país. Como no hay fósiles, implicaba un poco bueno, irte al exterior o hacer una carrera teórica. Entonces los estudiantes muchos no se copaban con esa trayectoria. Bien, entonces, digo, quizás los europeos esta la tienen más resuelta, porque conocen a los neandertales.
Entonces ya en Francia, por supuesto, la colección de neandertales era bien conocida, bien nutrida, y pensé que allí, digamos, esta cuestión, además que en Europa está la tradición de la paleoantropología como formación diferente a la formación de aquí, que, bueno, vos estudias evolución humana o bien desde la evolución o bien desde la antropología. Ya es una formación más general, abocada a los problemas de paleontología humana. Bueno, llegué allá y era exactamente lo mismo. La dicotomía estaba allí, ¿viste? Eh, entonces, bueno, todo me llevó a especializarme luego, terminado el máster, en un doctorado en que justamente indagó profundamente en esta dicotomía naturaleza-cultura en el estudio de la evolución humana. Básicamente fue ese mi doctorado y allí, digamos, las perspectivas obviamente evolutivas, filosóficas, históricas, epistemológicas, fueron hilos que me permitieron analizar esa complejidad eh, y bueno, llegar a alguna conclusión, ¿no? Muy Pero interesante, bueno, es eso. muy interesante, muy... eh, una historia de vida fascinante, realmente fascinante, y me dan ganas realmente de que se me despierte esa otra orilla del río que hoy en día, hasta hoy la tenía completamente apagada. Eh, pero bueno, sí, es como que siento de alguna manera que podría exprimirle más a la vida, digamos, ¿no? Tal vez. Eh, Hay veces que llega sin pedirlo, te toca la puerta nada más la vida y te pide. Además, justo con esto voy a introducir tu historia que vos por fuera del aire me querías contar. Porque justo, tanto hablando de ciencia y de no ciencia, tenemos numerosos ejemplos de científicos haciendo lo que no deben. Digamos, eso es una de las cosas que yo ya charlé un montonazo de veces en este podcast, porque yo tengo un escepticismo muy grande aún de los científicos, y lo Ujú. tengo porque hice investigación adentro de un instituto, como te habrá pasado a vos, y vos ves cómo uno tiene que publicar a fuerza de lo que sea, Sí, y si un experimento dio A, pero convenía que dé B, y bueno, lo hacemos dar B porque, bueno, a fin de cuentas yo necesito publicar para que me den la beca postdoc, si total. no, bueno, y eso pasa tanto que cuando vos te pones a leer un paper de alguien más que no conoces, que lo escribieron, no sé, en Israel y Japón, que nunca en mi vida estuve ni conozco a nadie, y vos ves que hicieron un experimento que les dio, que no sé, a los ratones le dieron tal droga y vieron tal comportamiento, yo digo, ¿habrá sido así de verdad? Bueno, les dio más o menos y después siguieron por este camino porque estaban con la misma necesidad que todos nosotros. Mm. Entonces, eso genera un escepticismo grande que hace que, por lo menos a mí, crean las cosas científicas solamente si ya pasó un buen tiempo y se pudieron demostrar una aplicación concreta. O sea, un paper que salió el año pasado, bueno, sé que es muy probable que se refute. Bueno, está bien, digamos, la ciencia se construye así y en definitiva es lo mejor que tenemos. O sea, no hay otro mecanismo eh, mejor que ese. En eso te quiero Gracias. agradecer. Y además me deja el sabor de reconocerte una persona tan interesante. Digo, ¿qué ve Ana que no veo yo? ¿Dónde? O sea, me dan ganas de salir a buscar todo ese plano que no tengo. Digo, bueno, hay algo que evidentemente no estoy disfrutando. Que ya, como decís vos, espero que me llegue en algún momento. Bueno, se sembró una semilla. Es algo que yo valoro muchísimo. Si de todo esto se pudo sembrar una semilla, algún día germinará. O no, no importa, la semilla quedó. Bernardo, te agradezco muchísimo la invitación. Esta charla una delicia. Contá conmigo para cuando quieras volver a conversar, ¿sí? Muchísimas gracias a vos, Ana, por tu tiempo. Bueno, te mando un abrazo grande. Cuídate mucho.